Buenas tardes. Entabla hoy la modificación de las normas que regulan el funcionamiento de las municipalidades en nuestro país. Esto implica una reforma constitucional, lo que significa quórum calificado en el Parlamento para establecer la elección directa de las autoridades edilicias, y hay también una reforma general sustantiva a la Ley Orgánica de Municipalidades. Se propone la creación de consejos municipales elegidos mediante votación directa. Esto está siendo tratado actualmente en la Cámara de Diputados. La discusión pública se ha centrado hasta el momento, veremos lo que sucede en este programa, en cómo se va a elegir al alcalde y cuándo. Están con nosotros hoy día los parlamentarios, señores Carlos Cantero, él es de Renovación Nacional, el señor Mario Amuy, de la Democracia Cristiana, el señor Carlos Bombal, es diputado independiente, y el señor Carlos Montes, es diputado del PPD-PS. Ellos, nuestros parlamentarios. Aparte de esto, como usted ya sabrá por la estructura del programa, tenemos algunos invitados que vamos a ir presentando en su oportunidad, periodistas que van a interrogar a los parlamentarios y la grata presencia de alumnos del cuarto año medio de dos liceos de Santiago, del liceo número A1 de niñas y del liceo José Victorino Lastarria. Ellos también van a tener oportunidad de un intercambio con los parlamentarios respecto a este tema específicamente y a la función de tan importante organismo de nuestro régimen democrático. Vamos a iniciar el programa naturalmente con una ronda de exposiciones breves iniciales sobre la posición de cada uno de nuestros invitados. Y por lo tanto me es muy grato dejar con la palabra en primer término al diputado señor Carlos Cantero. Muchas gracias, agradezco mucho esta invitación y el saludo a la comunidad nacional. Renovación Nacional, respecto del tema de la reforma municipal, es consecuente con la postura que ha tenido, tanto en su declaración de principios, en el programa de gobierno de Renovación Nacional, como asimismo en la campaña. El planteamiento fue siempre el mismo. Somos partidarios de la elección directa de los alcaldes en todos los municipios del país. Sin embargo, tenemos preocupación de cautelar que las municipalidades no vuelvan a sufrir el colapso o la crisis que se vivió durante el año, al final del periodo, durante el año 73, porque se llegó a un proceso en el cual la gestión municipal estaba absolutamente desprestigiada, ineficiente, incapacidad en general de promover el desarrollo comunitario y esto producto de la politización o quizás de la partidización que se produjo al interior de los municipios. Y estimamos que es prioritario ponerse de acuerdo previamente al acuerdo de la reforma respecto de su naturaleza, de los órganos de gestión y de la forma de elegir las autoridades comunales. Nos parece que esos son los temas relevantes que deben centrar la atención respecto del tema. Palabras del diputado señor Carlos Cantero. Escuchamos ahora al señor Mario Amuy. Gracias por esta invitación. La Democracia Cristiana ha sido partidario siempre de que los municipios deben ser democratizados. Una razón obvia. Este país ha tenido una elección presidencial. Ya ha elegido a Patricio Aylwin por votación directa y popular. Ha elegido este país un parlamento, a diputados y senadores. Corresponde ahora democratizar la base misma, que son los municipios, con la importancia que los municipios tienen en este país. Y democratizarlos ahora, a diferencia de lo que han sido los municipios hasta hoy. Los municipios que ha heredado este gobierno democrático, evidentemente han tenido alcaldes designados por instituciones como los Codeco, por ejemplo, que son muy poco representativos. O sea, las municipalidades en el país, más de 300 municipalidades, tienen pequeños dictadores que hemos heredado de la dictadura. Y obviamente eso lo queremos cambiar. Y cambiarlo significa tener elecciones. Y tener elecciones significa hacer democracia eligiendo a los alcaldes, a los concejales o regidores y naturalmente haciendo participar a la comunidad organizada. Crisis, yo diría que la mayor crisis de los municipios la tenemos hoy y es una crisis heredada, que es la crisis de la dictadura de los alcaldes. Esa es mi opinión. Va a conversar con los dos expositores, con don Carlos Cantero y don Mario Amuy, la periodista María Inés Allende. Buenas tardes. Gracias, Patricio. Señora Amuy,
Si usted tuviera que elegir una característica para un alcalde, ¿le parece que este debiera ser popular o eficiente? Yo creo que el alcalde debe tener dos características: ser eficiente y ser popular. Pues yo no consigo la democracia si el alcalde no es elegido por la mayoría del pueblo, de su comuna. Y naturalmente que ese alcalde tiene que ser eficiente. Y las opciones las va a tener el pueblo cuando vote, pues naturalmente va a tener varios candidatos, y yo confío en la sabiduría del pueblo al elegir a los mejores alcaldes. ¿Cómo se garantiza eso en el proyecto presentado por el gobierno al Congreso? Bueno, se caracteriza, digamos, naturalmente, desde el punto de vista democrático, de que los alcaldes, desde nuestro punto de vista, deberían encabezar la lista de cada partido, de tal manera que la gente va a saber que ese es el candidato a alcalde. Y los concejales deben ser elegidos en la lista, naturalmente, y cada lista elegirá tantos concejales o regidores de acuerdo al número de sufragios obtenidos. Y cada partido, obviamente, va a tratar de llevar en el primer lugar de sus listas a sus mejores hombres. Señor Cantero, usted ha planteado que están a punto de llegar a un acuerdo entre la Concertación y Renovación Nacional. ¿Qué puntos consideran ustedes como partido no transables en estas negociaciones? Bueno, lo que se ha manifestado es que estamos en conversaciones fijando un marco de acuerdo, un marco que permita efectivamente llevar a feliz término esta negociación. Y respecto de ello, la naturaleza del municipio aparece como un concepto absolutamente trascendente para Renovación Nacional. Cautelar que el municipio responda a la naturaleza propia, es decir, tenga por función primordial y principal el desarrollo comunitario, y que en este desarrollo comunitario exista la participación de los distintos sectores de la comunidad. Allí aparece una figura en relación a la autonomía de gestión que nos preocupa. El proyecto que ha enviado el Ejecutivo a análisis legislativo limita las facultades del municipio. El municipio posee facultades privativas y compartidas. Y las compartidas son muy importantes y en un número que es realmente, o en una globalidad, diría yo, que es realmente trascendente para asegurar el desarrollo comunitario. Y el problema radica o estriba en que el proyecto del Ejecutivo no permite actuar directamente a la municipalidad sobre problemas que son realmente trascendentes para el desarrollo. Por ejemplo, un desarrollo en relación a los caminos, o a la educación, o a la salud. Para que el municipio actúe allí, tiene que actuar en coordinación con los servicios públicos y en consecuencia subordina la gestión municipal a la autoridad ejecutiva, es decir, a la autoridad de gobierno, en este caso al intendente, que es quien regula y administra o controla la gestión de los servicios públicos. Allí hay un problema que es realmente trascendente. Y el otro aspecto, yo diría que es realmente importante, dice relación con el financiamiento de las municipalidades. Hoy, en el proyecto que ha enviado el Ejecutivo, no se hace ni una sola mención al problema del financiamiento y nosotros estimamos que es absolutamente importante tocar este tema, clarificarlo, dar señales muy evidentes para que, en definitiva, se cautele la autonomía propia y natural de la gestión municipal, que no dependa de, en definitiva, la discrecionalidad del Ministerio del Interior, la distribución de los recursos del municipio, sino que sean elevados a un rango superior. Nosotros planteamos que el Fondo Común Municipal, por ejemplo, y el presupuesto municipal debería tener una norma jurídica que sea de rango constitucional equivalente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el fondo que cautela el financiamiento del desarrollo regional. Señora Muy, con respecto a ese punto, ¿la nueva modificación de la ley considera que se mantiene el Fondo Común Municipal o podría eventualmente el fisco hacer un aporte directo a una municipalidad sin que pasara por el fondo? No, se mantiene el Fondo Común Municipal tal cual está rigiendo ahora, con una diferencia. Nosotros no somos partidarios de elevar, digamos, a rango constitucional lo que dice relación con la ley de rentas municipales. Evidentemente que extraña la posición, digamos, de Renovación Nacional, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué no lo hicieron durante 17 años? ¿Por qué ahora? Y la verdad de las cosas es que, es decir, nunca una ley de rentas municipal ha tenido la elevación, digamos, a rango constitucional. Pensamos nosotros que el fondo hay que mantenerlo, pensamos nosotros que el fondo está sujeto a variaciones con la idea de incrementarlo,
Y obviamente perjudica mucho el tener cuadros calificados en la Cámara de Diputados y en el Senado para tener que votar una ley de rentas municipales. En cambio, una ley simple, obviamente, obvia el problema y el día de mañana hace más flexible el hecho de que usted pueda, no sé, modificar la ley de rentas municipales. Y respecto a lo que planteaba el diputado Cantero, las políticas generales respecto a salud, educación, es decir, no la dan las municipalidades. Sería realmente muy parcial, digamos, pensar que las municipalidades, cada una a su criterio y a su amaño, van a fijar las políticas de salud y educación. No, esas políticas las debe diseñar el gobierno central y en base a esas políticas generales deben actuar los municipios. Yo quisiera hacer una aclaración. Vamos a tener oportunidad, perdón, señor Cantero, vamos a tener oportunidad posteriormente de volver sobre el tema. Sé que hay un asunto pendiente en esto del financiamiento, pero nos interesa escuchar a el señor Carlos Bombal, diputado. Señor Gracias, Bombal. Patricio. Creo que en el tema municipal hay que ser muy claro para señalar que en el país se produjo una de las más grandes transformaciones desde el momento en que se descentralizó el municipio y se acercó a la comunidad al punto que hoy día es uno de los organismos más atractivos, tan atractivo que el propio gobierno está especialmente interesado en él y ha propiciado esta reforma en el claro entendido, a mi juicio, de mejorar todavía más las expectativas que el municipio puede ofrecer a la comunidad, distintos que tengamos discrepancias de los mecanismos que se vayan a emplear. La comunidad se acerca, el municipio pasa a ser un municipio efectivo, interesa a la sociedad hoy día mucho más que lo que interesaba antes, la gestión municipal, y hoy día es posible mejorar todavía más esta gran transformación. Y en eso estamos. Y para eso es que yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos. Porque aquí, si bien es cierto, hay un problema político de fondo, en el fondo de los fondos lo que hay es un problema de interés común, que es el que tenemos que apuntar a resolver todos los que estamos en la cosa pública. Palabras del diputado señor Carlos Bombal. Escuchemos finalmente a don Carlos Montes. Señor Montes. Gracias. La verdad es que es muy importante que estemos en un debate público sobre este tema, porque durante 16 años y 17 a esta altura este fue un tema impuesto al país. No hubo posibilidad de opinar ni de discutir. Creo que es importante que algo que afecta tanto la vida de los chilenos pueda ser sometido a debate. Yo creo que además es un tema central de la transición a la democracia, porque tenemos aquí un residuo autoritario. Tenemos una institución, el municipio, que hoy día tiene rasgos autoritarios cuando el país entero transita hacia la democracia. Yo creo que el problema de la división política y administrativa del país es muy importante para efectos de cómo las personas participan en la construcción de la sociedad, en la construcción del país. ¿Qué es un municipio? Un municipio es antes que nada una institución política y administrativa para que se autogobierne la comunidad local. Así fueron desde la Edad Media en adelante en todo el mundo instituciones políticas y administrativas para que las comunidades locales se autogobiernen. Por lo tanto, son democráticos, tienen que ser democráticos, participativos, eficaces, etc. Hoy día los municipios en Chile efectivamente tienen poder. Manejan, de hecho, cerca del 18%, un equivalente al 18% del gasto fiscal, 25% de la inversión pública. Los municipios a su vez son bastante distintos unos de otros. Tenemos 203 comunas de menos de 20.000 habitantes y en 61 comunas viven 2/3 de los chilenos. O sea, no podemos tampoco pensar en soluciones iguales para todos. Nuestro problema principal hoy día es que tenemos municipios autoritarios que tenemos que democratizar. Eso es clave para la democracia en el país, que las comunidades puedan designar a sus autoridades locales. Hay distintas fórmulas, distintos mecanismos, se han probado muchas en el mundo. Lo importante es que a la brevedad, nosotros pensamos que no más allá de mayo de 1991, el país pueda realizar elecciones y puedan las comunidades locales tener a sus propios representantes gobernando las comunas. Va a conversar con nuestros dos parlamentarios, el periodista Manuel Francisco Daniel. Manuel Francisco. Gracias, Patricio. Buenas tardes. Diputado Bombal, al parecer el problema radica en este momento en el cuándo va a ser la elección de los alcaldes, ya que al parecer hay, podría decirse, acuerdo en la gran mayoría de las materias. ¿Cuándo cree usted que va a ser la elección de alcaldes? Difícil señalarle una fecha porque hay toda una negociación involucrada en este tema, se ha dicho aquí ya, pero en todo caso el problema no es, a mi juicio, el cuándo todavía, sino el cómo va a llegar a estructurarse globalmente la gestión municipal para finalmente concluir en el aspecto de quién va a ser quien la dirija. No me atrevo a señalarle fecha, en definitiva, porque creo que el interés no debería centrarse en eso. Si lo centramos en eso, se va a despertar mucho antes el interés político partidista por acceder
al poder municipal. En circunstancias que yo creo que mejor es rayar la cancha de una forma armónica, coherente, y que al final podamos concluir y que la elección sea la síntesis de todo un proceso que se está llevando a cabo en este momento. Diputado Montes, ¿por qué cree usted que el cuándo se va a efectuar la elección no es lo fundamental, según ha dicho el diputado Bombal? No, yo creo que ese es el tema fundamental, porque la verdad es que se están generando muchas deformaciones, mucha distorsión, se está perdiendo mucha energía social por el hecho de no contar con autoridades que efectivamente representen a las comunidades locales. En ese sentido, creo que aquí hay un problema de voluntad política. Nosotros hemos hecho todo lo que está de nuestra parte como Concertación y también como PPD, como Partido Socialista, por buscar un acuerdo con Renovación Nacional. No hemos querido sacar mayorías ocasionales a nivel particular en la Cámara, solamente está aprobado en general esto en la Cámara, buscando un acuerdo, porque la verdad que si no hay acuerdo en el Senado, en definitiva esto se posterga por un año. Y creemos que el país no resiste una situación de postergación, de que no haya elección. Nosotros pensamos de que deberían producirse las elecciones en mayo del 91, hay plazos todavía, depende de la voluntad política, estamos muy flexibles para buscar acuerdos en distintos puntos, porque lo principal es que la ciudadanía pueda elegir a sus autoridades. Los acuerdos se han logrado en hay tres leyes en este momento, una que de reforma municipal, la otra de la ley orgánica, y hay una tercera ley sobre juntas de vecinos que también está de alguna manera ligada a esto. ¿Hay acuerdos o hay conversaciones sobre las tres leyes? La discusión ha estado fundamentalmente centrada en la estructura de poder que va democrático, digamos, a nivel local. Ahí ha estado centrado. Esto, como usted bien dice, está muy ligado a la ley de junta de vecinos, porque en definitiva la forma de participar de la comunidad a nivel cotidianamente, a nivel de unidades vecinales, en junta de vecinos, es muy decisivo para entender cómo se gobierna una comuna hoy día, una comuna, cómo se gobierna en términos modernos y propios de los tiempos que estamos viviendo. Diputado Bombal, ¿es mejor el sistema de elección directa de alcaldes, de elegir al alcalde, o como está planteado, elegir al concejal y que el que salga, el que tenga la mayoría más grande sea el alcalde elegido? Yo creo que es muy importante que la comunidad sepa que está votando por un alcalde y eligiendo a una determinada persona que se postula para el cargo de alcalde, y que no tenga la confusión, como plantea hoy día el proyecto del Ejecutivo, en que será elegido alcalde aquel que resulte más votado en la lista más votada. Es decir, se presta eso para toda una confusión muy grande, una desorientación del electorado. En ese sentido entiendo que con el propio diputado Montes coincidimos en que es mucho mejor el que sea directa la elección de alcaldes, al menos así le escuché en su planteamiento cuando hizo un interesante discurso en la Cámara. Creo que apunta mucho mejor a que el electorado pueda identificar exactamente quién es la persona que se postula para que dirija el gobierno comunal. Diputado Montes, ahí ya están en campaña prácticamente la concertación. Se ha dicho que la tercera tarea, la tercera meta es la democratización de los municipios. ¿De qué manera están actuando ustedes en este momento? Nosotros estamos hoy día tratando, en primer lugar, en la Cámara, llegar a acuerdos y discutiendo muy seriamente, y por eso que hay una comisión negociadora a la cual yo formo parte, buscando acuerdos con Renovación Nacional. En segundo lugar, vemos que es necesario que la comunidad en las comunas se empiece a expresar. Hoy día, como Partido Socialista, hemos propuesto a la Concertación de que se inicie una gran campaña de firmas a lo largo de todas las comunas del país pidiendo elecciones democráticas a mediados del próximo año. Creemos que es muy importante que la comunidad local empiece a plantear su visión de este tema y manifieste su necesidad de que hoy día, por ejemplo, los alcaldes no le pongan tanta dificultad a la Junta de Vecinos para democratizarse. Por ejemplo, que cuando se distribuyen, ¿no es cierto?, los distintos beneficios sociales, subsidio único familiar, pensiones de vejez e invalidez, no haya sectarismo ni arbitrariedad. Por ejemplo, que en el manejo de las fichas CAS no se mande a las personas que hacen las encuestas a los lugares que quieren y no al conjunto, de acuerdo a cómo lo solicitan. O sea, que haya una real democracia y que las comunidades se expresen. Y nosotros creemos que es particularmente importante, y lo decimos aquí frente a este canal, que para la discusión del presupuesto del próximo año, las organizaciones tienen que decir su palabra y que no pueden los alcaldes heredados definir el presupuesto del año 91 a la manera que a ellos se les ocurre, de acuerdo a la visión que ellos tienen, sino que la comunidad tiene que expresarse al respecto. Muchas gracias a los parlamentarios y a los dos periodistas, a María Inés Allende y a Manuel Francisco Daniel. Les recuerdo que al final vamos a tener lo que se llama hora de incidentes, que no significa que vamos a tener aquí alguna cosa excesivamente exaltada, sino que vamos a tener una discusión más o menos libre y podrían volver a intervenir. Y al respecto también para el señor Cantero, es posible que ahí podamos volver sobre temas que van quedando en el aire. Me interesaría solamente puntualizar dos cosas
para beneficio del espectador. Hay una proposición para elegir alcalde que dice que se debe votar una lista de concejales, candidatos a concejales municipales, y quien obtenga más votos en esa lista sería el alcalde. La otra proposición es que no, que se vote directamente por el alcalde y aparte para este consejo municipal. Esa es una de las cosas que están en discusión. La otra, como ustedes lo pudieron advertir, es que hay un sector que opina que estas elecciones se deben realizar cuanto antes. El señor Montes hacía mención en mayo del próximo año, y hay otros sectores que dicen que requiere una preparación, que sería preferible postergar esto incluso hasta 1992, por ejemplo. En este momento nuestra pausa, dentro de un instante continuamos esta conversación. Está con nosotros el señor Héctor Alarcón. Él es presidente de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores de la Municipalidad de Santiago. Y yo le ruego que o pregunte a nuestros parlamentarios o nos haga presente su posición respecto a algo de lo que hemos escuchado hasta el momento. Señor Alarcón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera fundamentalmente participar en este debate porque los trabajadores no estamos fuera de toda esta discusión que se está produciendo con respecto a la ley orgánica y a la reforma constitucional. Nosotros, por el contacto permanente que tenemos con la comunidad, por nuestro trabajo para la comunidad y con la comunidad, estamos ciertos de que no es posible hacer un buen gobierno comunal sin la participación activa de todos los vecinos. Y para que esta participación de los vecinos, y no solamente los vecinos el que habita, sino que el usuario de una comuna sea realmente efectiva, esta tiene que ser en forma organizada. Se ha estado hablando mucho de participación de los vecinos. Nosotros creemos que es indispensable esta participación en este contexto de un buen gobierno comunal. Pero hasta el momento solamente ha habido un remedio de participación. Pienso de que las organizaciones mismas que se han manejado hasta el momento no han tenido ni siquiera la posibilidad de elegir directamente sus dirigentes. ¿Tienen ustedes alguna proposición concreta al respecto, bueno, para que esta participación sea más real? Nuestra proposición concreta es de que la participación tiene que ser real. Pienso de que el proyecto en cierto modo lo observa al crear el Consejo de Desarrollo Comunal, que estaría integrado por representantes de organizaciones, pero de organizaciones realmente representantes de los vecinos, que los vecinos elijan sus dirigentes, que los vecinos sean los que designen a sus dirigentes en este consejo, fundamentalmente. Es por eso que nosotros creemos de que para que realmente sea la participación del vecino considerado en forma real, no se puede seguir postergando la elección de las autoridades de un municipio. ¿Han sido consultados ustedes, señor Alarcón, ya sea por el Ejecutivo o por el Parlamento respecto a su posición como agrupación de empleados? Solamente este último tiempo hemos tenido esa posibilidad de poder nosotros tener reuniones con miembros del Ejecutivo que estuvieron diseñando el proyecto, el mensaje que se envió al Congreso, y también tuvimos oportunidad que la Comisión de Gobierno Interior nos recibió para dar nuestra opinión. Evidentemente que a nosotros nos interesa también, como uno de los participantes de todo lo que es una municipalidad, en nuestra calidad de trabajador, evidentemente creemos nosotros que no ha sido observada en todos estos estudios. Nosotros quedamos aquí marginados totalmente, ni siquiera tenemos la posibilidad de poder organizarnos gremialmente, y esa facultad que teníamos anteriormente aún no está claro. Cuando usted dice anteriormente, ¿se está refiriendo a cuándo? O sea, digamos, está en el actual estatuto administrativo, el que nos rige desde el 29 de diciembre de 1989, se eliminó toda posibilidad de que los trabajadores pudiéramos siquiera tener la posibilidad de organizarnos y tener una participación más efectiva. En este momento quisiera escuchar los comentarios del señor Montes. No, yo quiero, en primer lugar, recoger la primera parte de su intervención sobre el problema de la participación de la comunidad. Tal como usted dice, hasta diciembre del año 89, las 6.000 juntas de vecinos que existen en Chile tenían dirigentes designados en virtud del decreto 349. Yo creo que todos
se darán cuenta lo violento que fue para las comunidades locales durante 16 años tener dirigentes designados. Recién a partir del mes de enero ha comenzado un proceso mucho más amplio de elegir democráticamente a sus propios dirigentes por parte de las organizaciones y que hayan elección. Este es un proceso muy lento y muy complejo, mucho más complejo donde hay alcalde heredado, porque se pone una serie de obstáculos, se crean juntas de vecinos paralelas en virtud de una ley muy mala que salió también a última hora de Amar. En relación a los trabajadores municipales, a los empleados municipales, la verdad que a ellos les ha tocado vivir una situación muy difícil. Ellos, en virtud del decreto 3551, el artículo 22, hizo que ellos fueran de confianza durante 16 años y los echaban cuando querían. En el caso de la Florida, por donde yo soy parlamentario, llegó un señor Patricio Franco y despidió 170 funcionarios de la noche a la mañana, porque no le parecieron, los despidió. Vivieron una gran situación de inestabilidad. Creo que es necesario establecer realmente una carrera, que haya posibilidades de organizarse para ser un factor, porque sin funcionarios, con sentido, con voluntad de sacar el municipio adelante, no hay posibilidad de municipios modernos, eficientes, capaces. Creo que los funcionarios son clave en una gestión moderna de los municipios. ¿Está dentro de las posibilidades de estas reformas el otorgar la posibilidad de organización a los trabajadores? A ver, vamos, señor Bombal. Quisiera hacer un alcance. No es casualidad ni novedad que no esté participando la comunidad de los trabajadores y empleados de las municipalidades en la discusión de estos proyectos. Yo acabo de tener una experiencia muy específica y muy puntual. He enviado a todo el cuerpo de profesores de Santiago una carta pidiéndole que me hagan llegar todos los antecedentes que ellos disponen acerca del estatuto docente. Y aquí, como miembro de la Comisión de Educación, me interesa conocer la opinión de los profesores para poder llevarla a la Cámara, a la discusión. Y la respuesta casi unánime es que no existe antecedente alguno a nivel de profesores, salvo en las cúpulas gremiales, sobre el estatuto. De manera que, ¿qué nos extraña entonces? Que en el caso de los trabajadores municipales tampoco se haya discutido esta ley. Parece ser un procedimiento muy habitual del gobierno democrático. A mí me sorprende también, por otro lado, el planteamiento que hace el señor Alarcón, con quien me tocó trabajar en la época municipal, y donde precisamente él tenía a su cargo, en una de las responsabilidades, el trabajo con la organización vecinal, y donde realizó un muy eficaz trabajo con las organizaciones de las juntas de vecinos. Y el planteamiento que yo le escucho ahora es muy distinto del que en su época me tocó vivir, porque compartimos muchos programas juntos. Él era funcionario de la municipalidad y ingresó cuando yo era alcalde de la municipalidad. Señor Alarcón. Sí, yo quisiera, tendríamos que aclarar esta situación, porque una cosa es que yo trabajé en forma eficiente, porque es mi vocación trabajar con las organizaciones comunitarias, y lo hicimos, y en eso tengo que reconocer que teníamos el respaldo del alcalde Bombal. Pero ya en el contexto de participación real, es lo que estoy hablando yo, esos dirigentes no tenían ninguna posibilidad de opinar siquiera o tener alguna influencia en los planes de desarrollo de la comuna. No tenían una posibilidad real. Y eso es lo que se echa de menos. Y si nosotros queremos realmente una participación, tenemos que contemplarla. Y es por eso, con respecto a los trabajadores, nosotros, y eso es mi deber en este foro, dejar nuestra opinión. A nosotros, en el estatuto administrativo, que fue promulgado el 29 de diciembre de 1989, o sea, fue un estatuto elaborado así de trasnoche del gobierno anterior, dejaron afuera todo lo que se refería a los trabajadores. Nosotros podíamos disfrutar tanto la posibilidad de subir en nuestra carrera funcionaria a través de mérito y antigüedad. Se borró la antigüedad, se terminó con los bienos, se terminó con... Creo, señor Alarcón, que está aclarado el punto general. Sería muy difícil que entráramos en detalles aquí, lo siento. Hay un dirigente vecinal al lado. Aquí se ha hablado de la posibilidad que tenían o no anteriormente de influir en las decisiones. Está el señor Juan Lemuñir, que es dirigente vecinal de La Victoria, y nos interesa escucharlo. Enseguida vamos con los señores parlamentarios. Bueno, a mí lo que me ha extrañado y es la curiosidad que tengo, y espero que en este programa se me pueda despejar, además de estar muy agradecido porque creo que es la primera vez, digamos, de que los parlamentarios pueden dialogar con dirigentes poblacionales. Una de las cosas que ha mencionado el Partido Renovación Nacional y la UDI
Con respecto, ¿cierto?, a la posibilidad de democratizar las municipalidades y aprobar rápidamente el proyecto de reforma municipal, se refieren al temor de la sobrepolitización de las organizaciones o de las municipalidades. Y creo que si uno recorre la historia, hay un marco, digamos, de la historia que transcurrió durante 17 años y donde el señor Bombal fue alcalde designado por el señor Pinochet, y pienso de que él tuvo bastante conocimiento de cómo fue la administración municipal durante ese tiempo. De tal manera creo que si hubo una época donde se sobrepolitizó la municipalidad y donde los alcaldes eran designados por el presidente de la República, en ese tiempo el general Pinochet, y además los alcaldes, se produjo la alcaldización de las municipalidades, donde los alcaldes eran la correa de transmisión de la autoridad gubernamental y no considerando la participación ciudadana. De tal manera que me parece poco sustancial, digamos, el argumento que se plantea de temor a la sobrepolitización. Además, porque sería un problema que se solucionaría rápidamente, ¿cierto?, con la participación ciudadana. Son los ciudadanos los que tienen que elegir a sus autoridades representativas de la comuna. Pero además, si nosotros le agregamos otro argumento, el 14 de diciembre aquí triunfó un sector importante del país, que era el sector de vocación democrática encabezado por nuestro presidente, el señor Patricio Aylwin, de tal manera de que además se han hecho esfuerzos notables de parte de los ciudadanos de este país para producir cambios democráticos, y si nosotros sumamos, ¿cierto?, y valorizamos enormemente la participación como una norma básica de la democracia, nos daríamos cuenta perfectamente que se han hecho esfuerzos notables para democratizar las juntas de vecinos, la formación de uniones comunales. Por lo tanto, pienso de que no es el momento, digamos, para retrasar la legítima participación de los ciudadanos para elegir sus representantes, como una primera cosa. Segundo, pienso también de que, si bien es cierto, hubieron dificultades en gobiernos pasados, hasta antes, digamos, del gobierno militar, dificultades, ¿cierto?, en el proceso de dirección de las municipalidades, no podemos desconocer de que más que mal eran sistemas democráticos que se otorgaba a través de la voluntad popular y que estos representaban de una u otra forma una voluntad mayoritaria de un determinado sector, de una determinada comuna. Así que, por lo tanto, me parece poco sustancial el argumento que se plantea de sobrepolitizar las municipalidades, porque nunca en este país hubo una sobrepolitización como la que se vivió justamente en la autoridad anterior. Vamos a explorar ese argumento, pero usted tiene al lado suyo al señor Iván Moreira, que es alcalde de La Cisterna actualmente, que creo que puede recoger algunas de las afirmaciones que hizo el señor Lemoñir. Señor Moreira. Bueno, yo creo que aquí se han dicho muchas cosas. Yo tengo que agradecer por la oportunidad que se nos ha brindado ahora a nosotros, porque tenemos algo que decir. Y tenemos algo que decir porque yo creo que los que somos servidores públicos no debemos avergonzarlo de ser. Y lo que hemos tenido la oportunidad de haber servido durante todos estos años en la administración pública, no deben por ningún motivo de sentirnos avergonzados. Y como se nos trata a todos de dictadura, pues ya parece chacota esta terminología, yo creo fundamentalmente de que se habla de politización, de que durante el régimen pasado se politizó el sistema. Yo le pregunto a los habitantes de mi comuna, de 450.000 habitantes, saben perfectamente que yo soy partidario de las elecciones democráticas, ahora, cuando sean, y después yo quiero dar algunos argumentos, y ellos bien lo saben. Si alguna vez nosotros le hemos preguntado el partido político a la gente para entregarle una ayuda social, una casa, algún producto, alguna necesidad que ellos tengan, jamás. Nosotros hemos actuado como servidor público. Y aquí el señor Montes ha hablado de ciertos municipios que estarían de alguna forma discriminando. Yo quisiera pedirle al señor Montes que a través de todo el país, a través de este canal nacional, él denuncie qué municipios son los que a su juicio están realizando una labor en la cual se está realizando una discriminación en la atención, en las entregas de los recursos. Yo doy fe que en La Cisterna no es así y lo desafío al señor Montes
para que pruebe alguna actitud de las que él ha mencionado en mi comuna a partir de la fecha en de que yo soy alcalde, el 10 de agosto, elegido por el Codeco, instancia constitucional que consagra nuestra Constitución y que el señor presidente Elwin y ustedes como parlamentarios juraron respetar. El desafío está planteado, pero tiene mucha conexión con la persona que tiene usted a su lado, es don Roberto Vargas, dirigente vecinal de Las Condes. No sé si él puede hablar de discriminaciones o desmentirlas en este caso. Señor Vargas. Con respecto a, antes que nada quiero agradecer a nombre de una gran cantidad de pobladores la oportunidad que me dan para representarlo a ellos en este tema que es tan trascendental para continuar con esta democracia que ya partió en los primeros días de marzo. Se toca el tema de cuándo, pero antes de tocar el tema de cuándo estas elecciones, al principio parlamentarios que están aquí presentes tocar el tema de la politización de las municipalidades en el gobierno de la Unidad Popular y posteriormente o anteriormente de la Unidad Popular. Pero, si mal no recuerdo, durante el régimen militar, creo que los municipios estuvieron bastante politizados y fueron un instrumento directo del gobierno superior, en este caso del gobierno del señor Pinochet, para controlar prácticamente a todas las fuerzas vivas de la comunidad, directamente a través de la Junta de Vecinos con presidente designado o a través de las fuerzas represivas, controlando los subsidios de pobreza como vivienda básica, subsidio familiar, etcétera, controlando también algunos trabajos con los programas extraordinarios del PEN y del POC, que muchas veces fueron condicionados mediante apoyo político al gobierno en ese entonces. Ahora, con respecto a este tema, la oposición ahora al gobierno de don Patricio Aylwin, al parecer teme de que se haga una elección lo más pronto posible porque creen que esto de nuevo se va a politizar. Hace una semana atrás, en una declaración en la prensa, algún senador de la UDI dijo que el gobierno ya estaba prácticamente cayendo en su fuerza política. Si fuera así, si se creen tan seguros de que ya está cayendo en su fuerza política, ¿por qué tanto temor a democratizar ya los gobiernos locales? Bueno, ese es un cuestionamiento que vamos a ir tratando a lo largo de este programa. Tenemos apenas un par de minutos y me gustaría dar la palabra a los señores Cantero y Amuy, que no tuvieron la oportunidad de hablar. Sí, hay un desafío lanzado al diputado Montes que lo podemos recoger en la hora de incidentes. El señor Cantero. Gracias. Muy breve, por favor. Quisiera tocar dos puntos respecto a la autonomía de gestión del municipio que mencionábamos hace un rato. Nunca hemos hablado de las políticas generales, sino que hablamos de la gestión, que es muy distinto. Respecto de los mecanismos que garantizan autonomía financiera, no lo hizo Renovación Nacional porque Renovación Nacional no ha sido nunca gobierno. Apoyamos, que es distinto. Y hay un punto medular que es el que ha centrado la atención ahora en la discusión y que yo quisiera recoger las palabras de mi distinguido amigo y colega Carlos Montes, quien dijo que el municipio es un organismo político y administrativo. A mí me parece que allí está la esencia y la naturaleza de la discusión. Yo creo que ahí hay un profundo error. Distintas publicaciones y estudios respecto a esta materia que me acompañan, incluso los tengo conmigo, la Flaxo y otro documento que quiero resaltar, establecen exactamente lo contrario. El municipio es un organismo de administración y no de gobierno. Así lo establece la Constitución política. Y en consecuencia, dice, no es político si se acepta la concepción restringida del concepto de poder. Hay otro aspecto que es notable en torno a esta materia, y yo quisiera rescatarlo porque me parece de la mayor importancia. Voy a leer un parrafito muy corto. Concordando con la misma idea, sugerimos la conveniencia de revisar el sistema de generación de los municipios, que por la naturaleza de sus funciones son servicios administrativos y no políticos, y en consecuencia deben quedar al margen de la influencia partidista. Las municipalidades son los órganos de los intereses comunales, y en tal sentido deben formarse a base de representación de esos intereses,
Las ideologías políticas no tienen función que cumplir en el ámbito municipal. Estas son palabras del presidente Patricio Aylwin en el año 55 en la revista Política y Espíritu. En consecuencia, aquí está la esencia de la discusión y me parece de la mayor importancia analizar este punto. Señora Moy, un minuto. Planteado, digamos, por varios dirigentes en cuanto a la participación, para nosotros lo más relevante que hay. La participación para nosotros tiene mucha importancia, extraordinaria importancia. La comisión que yo presido de la Cámara, Gobierno Interior y Regionalización, en su programa para acercarnos a la comunidad organizada, ha ido a las regiones. Hemos estado en la 4ª región, en la 2ª región, en Antofagasta, hemos estado en Concepción. En Concepción hemos tenido, en todas las regiones, pero especialmente en Concepción, una asamblea con más de 150 dirigentes de organizaciones sociales, consultando su opinión respecto de la modificación a la ley orgánica municipal y respecto a la ley de juntas de vecinos. Y ha sido muy enriquecedor ese debate. Ahora, lo segundo es lo siguiente. Me alegro, digamos, que mi querido colega Cantero plantee el hecho de que las municipalidades, a su juicio, y a juicio también del presidente, y a mi juicio también, deban ser órganos de administración. Pero no fueron así durante 17 años. Fueron verdaderas secretarías políticas de los partidos gobernantes, incluyendo el suyo. Eso dicho un poco de pasada. Así que yo concuerdo plenamente respecto a que las municipalidades deban ser órganos de administración. Esa es la esencia. Aunque es bien difícil poder separar la política, y está en todas partes, evidentemente, los candidatos van a ser de los partidos políticos, la política de lo que es la administración en sí misma. La gestión es de administración, pero los candidatos en sí mismos van a ser el 99% político. En este momento quedamos en espera de la última sección de nuestro programa, en que vamos a tener la grata participación de estudiantes de Santiago y volver sobre algunos de los temas que quedan pendientes. Hasta dentro de un instante. Una precisión breve que tal vez sea oportuno hacer en este momento es que en un programa como este quedan bastantes cabos sueltos. La verdad es que llevar a fondo la discusión sobre un tema determinado, exhibir documentos, a veces gráficos, etcétera, y desmenuzar todo el tema, abarcaría prácticamente un programa completo de televisión. Pero quiero recordar que el hacer o el hacerse las preguntas correctas es la única manera de iniciar el camino de soluciones. Y en ese sentido, programas como este lo que pretenden básicamente es justamente eso, que queden muchas preguntas incorporadas al criterio ciudadano, al suyo, para que medite y actúe en consecuencia. Llegamos a la parte que tal vez más nos satisface del esquema de este programa y es la participación de los estudiantes. Aprovechamos en este momento para decir tanto a estudiantes de institutos como de universidades o de colegios y liceos, como organizaciones juveniles de otro tipo, que pueden ponerse en contacto con nosotros si desean participar en la forma que lo van a ver ahora. Las alumnas del Liceo A1 de Santiago tienen la oportunidad de hacer la primera pregunta a los parlamentarios aquí presentes. Por favor, señorita. Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Bombal, durante el debate yo le he escuchado decir que usted está de acuerdo con la elección directa de alcaldes. Entonces, ¿por qué, si cree en el ideal democrático, usted aceptó ser alcalde designado durante el periodo anterior? ¿No considera acaso que con este principio se es consecuente siempre y no por periodos? Gracias por su pregunta. En todo caso, le hago la aclaración. Yo fui alcalde de Santiago y el alcalde de Santiago siempre ha sido designado por el presidente de la República. El actual alcalde de Santiago, don Jaime Rabiné, es designado por el presidente de la República. Y hay muchos alcaldes del país que son designados por el presidente de la República y que, sin embargo, yo no tengo por qué pensar que no son personas que tienen una vocación democrática. La Constitución del año 25, anterior a la del 80, también contemplaba que el alcalde de Santiago fuese designado por el presidente de la República. En todo caso, le digo que a mucha honra fui alcalde del gobierno anterior. Creo que pudimos realizar una labor muy interesante. Y en todo caso, piense usted que me sometí al veredicto popular al presentarme como candidato a diputado, creyendo mi vocación democrática, y obtuve la más alta mayoría en Santiago, una de las 10 primeras mayorías del país. En consecuencia, creo haber dado testimonio más que suficiente de mi vocación democrática. Tenemos a continuación una pregunta de los alumnos del 4º año medio del Liceo José Victorino Lastarria. Señor. Buenas tardes. Primeramente, como presidente del Centro de Alumnos, Bruno Melelli, quisiera dar las gracias por la invitación en nombre de todos los alumnos. Ustedes aquí. Nosotros agradecemos la presencia de todos. Bueno,
Mi pregunta es para el señor Carlos Montes. En la actualidad, las políticas educacionales y administrativas de los distintos establecimientos a nivel comunal es fijada por las corporaciones de educación. ¿Cómo podrían en el futuro los dirigentes estudiantiles participar en la elaboración de estas políticas que tanto interesan a los estudiantes? Y a la vez, la subvención ¿se seguirá fijando por concepto de asistencia o se utilizará un criterio de acuerdo a los alumnos matriculados? La subvención era la segunda parte de la pregunta. Señor Montes. Muy bien. Gracias. Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante porque durante estos años y en el actual, de acuerdo a las actuales disposiciones legales, la gestión a nivel comunal de la educación y de la salud es de acuerdo a un modelo alcaldicio, que en definitiva es el alcalde quien decide lo que se hace o no se hace. Y esto tiene que cambiar, porque se requiere que haya distintas opiniones, que haya una gestión, que haya consejos locales de educación, dentro de lo cual tiene un rol fundamental el propio ministerio para impartir instrucciones técnicas y orientaciones técnicas, y también tiene que participar la comunidad escolar, o sea, el profesorado y también representación de los estudiantes, de tal manera de que justamente la descentralización de la educación permita que la realidad local, la problemática local, la creatividad local pueda influir en distintos aspectos de lo que es el currículum y de lo que es el desarrollo de la educación. En relación al sistema de subvención, efectivamente hay que cambiarlo. De hecho, el ministro Lago ha optado por cambiar, en primer lugar, el estatuto docente, o sea, darle dignidad al profesorado, a la función docente. Eso es lo primero, porque a partir de eso vamos a entrar a mejorar la calidad de la educación que está tan deteriorada en este momento, sobre todo en materia de educación media y también de educación básica. Aquí el diputado Bombal ha dicho que este proyecto no fue discutido. La verdad es que el proyecto todavía no entra a la Cámara. Y a pesar de eso, el ministro Lago lo repartió por todo el país, los criterios básicos, y recogió en todos los colegios profesores a lo largo del país, señor Bombal, se repartió este proyecto, recogió criterios, se discutió con el colegio a nivel nacional y ahora recién va el proyecto y el proyecto tendrá que discutirse por todo el país y recoger las opiniones de todos. Gracias. Señor Bombal. No, yo quisiera solamente sugerirle al mi estimado diputado Montes, amigo diputado, que haga la consulta a los profesores a ver si es efectivo que conocen el estatuto docente. Y se va a encontrar con la misma sorpresa. Quien lo conoce es una pequeña cúpula, al punto tal que esa cúpula incluso está en desacuerdo con el propio gobierno respecto al estatuto docente. Y bien sabe usted, mi estimado amigo, que hay una larga discusión y que el proyecto no ha ingresado todavía al Parlamento porque todavía ni siquiera en el gobierno se ponen de acuerdo. Usted ha hablado de que el ministro Lago propone un estatuto docente. Bueno, ¿quién es? ¿El ministro Lago o el gobierno? ¿Cómo es la cosa? ¿El presidente? ¿Quién es el que está proponiendo el estatuto docente aquí? Aquí hay una grave discrepancia que es la que vamos a tener que dirimir en el Congreso. Y por eso es muy interesante la discusión que se va a llevar a cabo. Yo creo que no podemos distorsionar la discusión. Una cosa es que haya acuerdo en torno al proyecto y otra cosa es que se haya sometido los criterios fundamentales a las distintas instancias del Colegio de Profesores. Aquí se entregaron desde hace varios meses, y yo le puedo decir que en el caso de la Florida, diputado Bombal, hubo una asamblea general del Colegio de Profesores donde se plantearon, del Colegio de Profesores Comunal, donde se plantearon los criterios, los profesores opinaron, criticaron, hubo distintos puntos de vista. Otra cosa es si hay acuerdo o no hay acuerdo, pero que se abrió un debate. Y eso no había ocurrido en ningún proyecto de ley hasta el momento en que los criterios básicos, antes de transformarlo en articulado legal, se sometieron a discusión. Y eso es lo que yo quería insistir. Creo que ahora cuando el proyecto entre a la Cámara, ahí podríamos entrar a tener un debate mayor en todo el país. Volvamos con las alumnas del Liceo 1. Señorita. Buenas tardes. Señor Bombal, ¿no piensa que el alcalde pierde facultades al estar sometido tan categóricamente a las decisiones que deba tomar el Consejo Municipal? Gracias. Sí, perdón. Por una norma que hemos establecido en el programa, tuvimos en el capítulo anterior la concentración de preguntas en una sola persona. Yo le ruego al señor Bombal que me disculpe, la respuesta la va a dar el señor Cantero. Nosotros creemos que respecto de la gestión municipal debe haber un equilibrio en la facultad, de forma tal que haya participación en las decisiones, y para este efecto es que hemos planteado como un aspecto fundamental que la comunidad organizada pueda expresarse respecto de las materias de amplio interés para el desarrollo comunitario. De tal forma que estimamos que debe haber un equilibrio en la facultad, es decir, la dispersión del poder, que puedan compartir la facultad de decidir
a través de esa participación distintas instancias dentro del municipio. Si es un consejo colegiado, un órgano colegiado equivalente a lo que hoy es el Codeco, o son dos, es un punto que está en discusión. Pero lo importante es que incluso ya se está logrando acuerdo con la concertación en el sentido de que el poder social o la comunidad organizada, como quiera entenderse, debe tener también algo que decir respecto del desarrollo de la comunidad. Preguntan los alumnos del Liceo José Victorino Lastarria. Señor. Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor Mario Amoy. Hace algunos años se produjo en Chile un proceso llamado de municipalización de los establecimientos educacionales públicos, con una serie de consecuencias que son muy importantes para aquellos que estudiamos en colegios públicos. Entre ellas está, por ejemplo, que ahora aquellos que habían sido anteriormente empleados fiscales, como eran los profesores, pasaron a ser empleados municipales con una pérdida bastante grande de algunas garantías. Otra parte, digamos, de este proceso es un desequilibrio en los presupuestos que cada municipalidad da a cada colegio por alumno al año. Un dato, por ejemplo, sería que la Municipalidad de Providencia estima una cantidad aproximada de 6.000 pesos por alumno al año y la Municipalidad de Pudahuel una cantidad aproximada de 800 pesos por alumno al año, lo cual realmente es muy desequilibrado y produce a la vez una desigual oportunidad de acceso a la educación. Esa es mi pregunta. Diputado Amoy. Nosotros compartimos el criterio de la municipalización de los servicios de salud y educación, pero el gobierno anterior procedió en la forma como usted muy bien ha señalado, pero desgraciadamente no entregó a las municipalidades los recursos suficientes para hacerle frente a esta enseñanza. Actualmente todas las comunas, o casi todas las comunas, menos las más importantes, tal el caso de Providencia a lo mejor, que tienen presupuestos excedentes los presupuestos, como la de Santiago, han tenido que suplir con recursos que tienen otro destino estos déficits de educación, déficit presupuestario. En la Municipalidad de Recoleta, que yo represento, el déficit, por ejemplo, es de más de 400 millones de pesos. Ahora, evidentemente que es una situación que el nuevo gobierno ha encontrado. Ahora, con motivo de la discusión del presupuesto general de la República, a que está abocado el Congreso Nacional, especialmente la Cámara de Diputados, en este momento nosotros vamos a abordar esta materia, de tal manera que los municipios tengan este financiamiento, porque hoy día una parte importante de los recursos municipales van justamente destinados a suplir estos déficits que es común, diría yo, en el más del 90% de las municipalidades. Por lo tanto, vamos a exigir, y creo que es decisión del gobierno, el entregar estos recursos a las municipalidades a través del Fondo Municipal Común para los efectos entonces que esta enseñanza no tenga este déficit y además para que el profesorado que labora en ella sea adecuadamente remunerado. La legislación que también heredamos al respecto del gobierno anterior es muy anárquica, anacrónica. Y justamente entre las cosas que vamos... Anacrónica. Y entre las cosas que vamos a corregir justamente ahora es lo relativo, digamos, a los grados y a equiparar, digamos, los grados que tienen otros servicios públicos. Es anárquica también, mi querido amigo Bombal, en muchos aspectos, porque hemos heredado muchas cosas anárquicas del régimen anterior. Esta es otra más. No, pero era anacrónica, lo quería decir. Gracias. No, muy breve. Yo creo que el tema de los déficits y la situación que hoy día se ha presentado es la consecuencia de haber corrido el velo y dejar al descubierto lo que realmente existía cuando estaba centralizado todo el Ministerio de Educación. Esa es la evidencia que ocurre con los municipios. Y por eso con los municipios le inyectan cualquier cantidad de recursos hoy día, porque quedó en evidencia el estado que se encontraba la educación en Chile mientras estaba centralizada. Lo que nos corresponde ahora como legisladores es, precisamente, una vez descubierto ese déficit, presentada la realidad de lo que era la situación educacional en el país, ahora entonces implementar vía presupuesto a la Nación, y tenemos la ley de presupuesto en los próximos días en la discusión en el Parlamento, presupuestar, digo, los suples que necesita la educación y la salud. Es una pena que no se haya hecho antes. Bueno, puede ser. Le corresponde a las alumnas del Liceo 1. Señorita. Buenas tardes. Mi pregunta es para la señora Amoy. Quisiera saber qué diferencias establece usted entre el actual Codeco y el futuro Consejo Económico y Social Comunal. Una diferencia sustancial. El actual Codeco, digamos, no es demostrativo de la democracia de este país. El actual Codeco está formado por algunos estamentos sociales que son muy poco representativos.
En cambio, lo que contempla el proyecto de ley de reforma orgánica municipal es un Consejo de Desarrollo Comunal con la amplia participación de la comunidad organizada, donde estén representadas las juntas de vecinos, los gremios, los sindicatos, los centros de madres, el club deportivo, todo lo que es la comunidad. Esa participación activa, que la vemos como una forma común de toda la acción del gobierno, no solo digamos en el plano municipal, participación activa de la comunidad como una forma clara de ir de la mano resolviendo los problemas, es la que se contempla en la ley municipal, y ahí es un cambio fundamental. El Codeco hoy día no es, como digo, relevante, ¿no? El Codeco no es demostrativo ni es la expresión de la democracia. La expresión de la democracia sí la va a ser cuando naturalmente aprobemos esa ley, esperamos con el acuerdo de renovación nacional, le vamos a cobrar la palabra, de tal manera que el Consejo Comunal, ¿no es cierto?, sea una realidad para la participación que los propios dirigentes aquí presentes han estado reclamando en su intervención. Sería bueno que dijera, señor diputado Muy, que ese Consejo Económico y Social no tiene ninguna facultad de decisión, sino que es un órgano meramente consultivo cuando se estime pertinente, es decir, cumple un rol ornamental, y nosotros creemos, y eso es lo importante de destacar, ellos están acogiendo la posición de Renovación Nacional en el sentido de que el poder social o la comunidad organizada debe tener participación en las decisiones del desarrollo comunitario. Como lo sabe mi amigo, estimado amigo Carlos Cantero, el gobierno exprofeso entregó al criterio del Congreso Nacional, del Parlamento, el que fijara las facultades y los criterios, al igual que en el sistema electoral. La ley no lleva un sistema electoral. En cambio, estos criterios han sido entregados justamente al Parlamento para que éste defina el rol de los consejos comunales, las funciones mismas del consejo, con C como si el consejo de regidores y concejales, y al mismo tiempo el sistema electoral por el cual se va a regir la ley. Yo creo que hay una diferencia bien sustantiva entre lo que es el Codeco y el Consejo Económico Social. Lo que plantea el proyecto de la concertación es que el gobierno local tiene dos órganos, el alcalde, que es el ejecutivo, y el consejo municipal, con representantes elegidos democráticamente que constituyen el gobierno. Uno para ejecutar, otro para representar las mayorías y minorías para tomar decisiones. Ese es el gobierno local. Este gobierno local tiene que vincularse con la comunidad organizada. Para estos efectos está el Consejo Económico Social, del vínculo entre el gobierno local y la comunidad organizada. Este Consejo Económico Social, sin duda, siempre hemos pensado de que debe tomar decisiones sobre aspectos centrales, como por ejemplo el programa de desarrollo comunal, como por ejemplo recibir la cuenta del alcalde y del consejo municipal. O sea, que sea una instancia que corte los trazos gruesos y fundamentales de lo que es la gestión local y que asegure que entre elección y elección la comunidad va a influir a través de este Consejo Económico Social en el rumbo que la comuna va teniendo. Por lo tanto, es distinto el carácter. En honor a la verdad, Carlos, hay que dejar establecido de que ese es tu pensamiento, el cual comparto y me felicito de que sea así, en verdad, pero el proyecto no establece eso, y tú lo sabes muy bien, establece un órgano de carácter estrictamente consultivo y asesor, pero no tiene facultades de decisión, de tal manera que tú estarías acogiendo el planteamiento. Proyecto que podría ser mejorado en la Cámara. Me interesa una última pregunta. En eso estamos. Perfectamente. Me interesa una última pregunta de los alumnos del Liceo Lastarria, por favor. Señor. Buenas tardes. Mi pregunta no va dirigida a ningún diputado en especial, pero es la siguiente. ¿Está contemplada la ley de municipalidad y elección de alcalde? ¿Cuál será la forma de designación de las autoridades directivas de las distintas instancias administrativas de las comunas y en especial las autoridades directivas de las corporaciones educacionales y también de los establecimientos educacionales? Gracias. ¿Quién quiere tomar? ¿El señor Bombal? Sí, bueno, efectivamente en la discusión de este proyecto, sobre ese punto mucho se puede mejorar porque ahí tenemos algunas discrepancias de fondo, en orden a que el alcalde va a quedar con muchos cargos de su confianza y en consecuencia eso lo estimamos como uno de los problemas que pudiera tener el acceso a una mayor participación y sobre todo una tecnificación que requiere el municipio. De manera de que ese es uno de los temas relevantes a discutir en la discusión de esta ley y no es satisfactorio el proyecto en ese sentido a nuestro juicio. Mire, yo le quería aclarar de que la vida local está regida por alrededor de 12 leyes, una de las cuales tiene que ver con la elección de las autoridades. Esta reforma que plantea el Ejecutivo es parcial, es solo para que la comunidad pueda elegir a sus autoridades. Esperamos más adelante, o sea, en el curso del proceso de democratización, hacer una ley para la gestión de la salud, de la educación, para hacer una transformación del actual modelo, porque sabemos que es un modelo que tiene grandes deficiencias. Una cosa es descentralizar, otra cosa es alcaldizar, como ha sido hasta ahora. Y tiene que haber una instancia realmente democrática. Y en ese sentido, esto no va en esta ley porque esta ley tiene otro propósito. El propósito
es que la comunidad local elija sus autoridades y las elija cuanto antes. Pero se encargan de amarrar a todos los cargos. En este momento voy a agradecer a nuestros parlamentarios que tan gentilmente han venido aquí a someterse a todo este interrogatorio, a nuestros invitados, a los periodistas, a los alumnos, pero vamos a hacer un experimento, porque hay algo pendiente aquí entre el señor Moreira y el diputado señor Carlos Montes. Yo me despido en este momento y el director, que sabe el tiempo que disponemos en este programa, nos dejará con esta conversación hasta cuando él lo juzgue oportuno. El señor Montes tenía algunos descargos que hacer y posteriormente el señor Alarcón quería decir algo. Señor Montes, por mi parte, buenas tardes, hasta la próxima semana. Señor Bueno, Montes. el primer descargo tiene que ver con lo que ha dicho el diputado Cantero de que esto no sería una institución política y administrativa. Yo creo que en toda la legislación mundial se define así el municipio. Él leyó lo de Flaxo la primera parte, en la segunda dice que es así. Creo que en la decisión, en las comunas se toman decisiones sobre políticas públicas. ¿Qué ocurre con la educación? ¿Qué ocurre con la salud? ¿Con el desarrollo urbano? ¿Con el equipamiento comunitario? Ahora, y eso es necesario que sea producto de la comunidad que elija representantes para que representen al conjunto de la comunidad. La política no es mala. La política ha permitido construir países. Y la verdad que ellos no tienen autoridad moral para decir que los municipios no se pueden politizar, porque 57 candidatos a Renovación Nacional y de la UDI, candidatos a diputados, fueron alcaldes. 17 fueron elegidos. Bueno, todavía además, no ha contestado mi perdón, pregunta, yo quiero señor contestarle diputado. la pregunta al señor Moreira. Tengo aquí una carpeta con irregularidades de todo tipo. Denúncielas, díganle a la opinión pública. La primera que quiero decir tiene que ver con Renca, antes de Renca. Quiero hablar de la cisterna y de la forma en que se hicieron, por ejemplo, en torno a las tomas que hubo en la cisterna, la acción del municipio y las personas que tuvieron que ver con las fichas CAS. Fue de colaboración absoluta al intendente regional. Porque Perdone, si quiere me deja terminar de hablar. Creo que ahí hubo una acción de provocar a los pobladores. En relación a Renca, quiero decir que el alcalde de Renca, el señor Jorge Barahona, despidió a la directora de salud porque era casada con un señor del PPD. A la directora de salud... Yo no he despedido a nadie, he reincorporado a profesores exonerados y quiero estoy hablando del país caso de que lo que Renca. hacen discriminación. Perdóneme que son usted, ellos. yo aquí Vea tengo usted cómo- una cantidad de recortes de intervenciones suyas que yo sé que usted es un político probablemente o quiere ser diputado o quiere ser nuevamente candidato a alcalde. Pero yo creo que no quiero referirme a los detalles del señor Peche en Loprado, del alcalde Palacio, de Estación Central, de UNEU, de Adriana Peñafiel de La Serena, porque los casos son muchos. Están manipulando hoy día los municipios, están manipulando los municipios y están provocando hoy día la dificultad para que la comunidad participe y para que los programas del gobierno democrático puedan desarrollarse. Yo le puedo demostrar que lo que hacen discriminación en este país son ustedes. Si es posible que vean a la Cámara este documento, es posible. Mire, señor, ustedes hablan de que la discriminación ha empezado por nosotros. No es así. Usted no me ha aprobado absolutamente nada como alcalde de la cisterna. Pero yo le quiero demostrar con hechos aquí un documento oficial de gobierno visado por un diputado, por un poder totalmente ajeno. Es decir, para obtener un proyecto en este gobierno hay que ser del Partido Demócrata Cristiano. Después se lo voy a entregar para que usted se lo lleve. Quiero que sepa lo siguiente: ficha de identificación de proyectos, programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional, presentado por la Junta de Vecinos. Estupendo que nos lleguen recursos a la comuna, pero lo que consideramos grave es que estos proyectos sean antes visados por un diputado, un poder totalmente ajeno al Ejecutivo. Yo le pregunto, la Junta de Vecinos, que puede ser hasta de su partido, o independiente, que no es amigo del diputado, va a obtener un proyecto. Esto lo firmó don Hernán Rojo, lo que me parece una ilegalidad. Por eso nosotros no queremos un municipio politizado, una secretaría política, porque se va a desvirtuar todo el proceso de municipalización. Perdón, pero usted está distorsionando los hechos porque ese programa de mejoramiento de barrio es una convocatoria amplia. Para junta de vecinos, municipios, parlamentarios, cualquiera puede presentar proyectos. A mí me extraña, la participación del alcalde designado por la antigua administración del señor Pinochet, que él hable hoy día, digamos, de sesgo de autoritarismo o de proselitismo político. Estuvieron 17 años las municipalidades al servicio del gobierno militar e inclusive en algunas comunas se llegó a militarizar las municipalidades. El caso cuando el señor alcalde de la comuna de San Miguel, el que fue candidato a diputado y que además perdió, el señor Murúa, tenía a todo el personal uniformado en la portería con unas lumas
Entonces, ¿cuál es la democracia que se vivió en ese tiempo? ¿Cuál era el acceso a la municipalidad? La municipalidad, y como usted bien lo ha dicho, los alcaldes y los trabajadores municipales son servidores públicos y lamentablemente eso no sucedió en el gobierno anterior. Y eso, más que mal, ustedes lo tienen que reconocer. Hoy día hay un gobierno apoyado por una gran cantidad de chilenos y los alcaldes designados por el señor Elwin están respaldados también por una gran cantidad de chilenos que dijeron no al gobierno militar y no a los alcaldes designados el día 14 de diciembre. Sería bueno